Hoy, en el especial de Misterios de Cómplices, vamos a hablar de la historia del primer asesino serial de la República Argentina. Hoy conoceremos la historia de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petizo Orejudo. Cayetano Santos Godino nació en Buenos Aires un 31 de octubre del año 1896 y falleció en el penal de Ushuaia un 15 de noviembre del año 1944, más conocido por su apodo de El Petizo Orejudo o su seudónimo de Leandro Ajalia. Fue un joven asesino en serie, uno de los mayores psicópatas de la historia argentina, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato y el incendio de 7 edificios. La familia Godino llega a Buenos Aires desde Italia. Fiore y Lucía eligieron desembarcar en 1884 con todas sus esperanzas depositadas en la nueva tierra. La pareja era originaria del pueblo de Roma, en la provincia calabresa de Cosenza. Fiore fue el responsable de la formación de quien se convertiría en el primer asesino en serie de la historia policial argentina. Alcohólico y golpeador, había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida, estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. Durante toda su niñez, Cayetano fue víctima de fuertes golpes y maltratos realizados por su padre. No fue el único hijo de aquella pareja de italianos pobres que sufría graves enfermedades. Su hermano Antonio era epiléptico y además, siguiendo el ejemplo de su padre, se convirtió en un bebedor irrecuperable. Más tarde, este se sumaría a Fiore en los castigos aplicados sobre el hermano menor. La niñez de Cayetano Godino transcurrió en la calle, vagando. A partir de los 5 años, concurrió a varias escuelas, de donde siempre fue expulsado por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde. El escenario de sus correrías y carrera criminal serían los terrenos baldíos y conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios, por entonces todavía al borde de la Pampa. Era una zona de quintas de descanso, pero también era un arrabal poblado de paisanos y extranjeros. El 28 de septiembre del año 1904, cuando Godino contaba con apenas 7 años, se lleva a la fuerza de engaños a Miguel de Paola, de casi 2 años, hasta un baldío y allí lo golpea para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. Al año siguiente, Godino agrede a una infante de apenas 18 meses llamada Ana Neri. La conduce hasta un baldío donde la golpea repetidamente en la cabeza con una piedra. Nuevamente es descubierto por un policía, quien pone fin al ataque y lo detiene. Pero dada su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche. El 29 de marzo de 1906 ataca a quien sería su primera víctima de asesinato, María Rosa Fase, de apenas 3 años. Este primer asesinato pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después, cuando él mismo lo confesó ante la policía. Según contó, en 1906 tomó a una niña de aproximadamente 3 años y la llevó hasta un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Después la enterró viva en una zanja que cubrió con latas. Las autoridades, al conocer este crimen, se trasladaron hasta el lugar, pero encontraron que se había edificado una casa de 2 pisos. Sin embargo, en la comisaría 10ª quedó registrada una denuncia por desaparición con fecha de 29 de marzo de 1906 de una niña de 3 años de nombre María Rosa Fase. La niña desaparecida nunca fue encontrada. El 5 de abril de 1906, apenas algunos días después de cometer su primer asesinato, Godino fue denunciado por su padre al descubrir que había martirizado a algunas aves domésticas.
Fiore encuentra dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja en donde guarda los cadáveres de otras aves. A continuación, te contamos lo que decía el acta labrada en aquella ocasión. En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el infrascripto comisario de investigaciones, el que previo juramento que en legal forma prestó, al solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano de 42 años de edad, con 18 años de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos arrojándoles cascotes o injuriándolos, que deseando corregirlo en alguna forma recurre a esta policía para que lo recluya donde cree oportuno y para el tiempo que quiera, con lo que terminó el acto y previa íntegra lectura se ratificó y firmó. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió comunicado a la Alcaidía Segunda División a disposición del señor jefe de policía. Cayetano Godino estuvo recluido poco más de 2 meses y después regresó a las calles. Como ya no asistía a la escuela, vuelve a dedicarse a la vagancia. El 9 de septiembre del año 1908 conduce a Severino González, de 2 años, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón. Allí lo sumerge en una pileta para caballos, cubriéndola después con una tabla para ahogar al pequeño. El propietario del lugar, Zacarías Caviglia, descubre la tentativa, pero Godino se defiende diciendo que el niño había sido llevado hasta allí por una mujer vestida de negro, de la cual suministra señas particulares. Es conducido a la comisaría, de donde es recogido al día siguiente. 6 días más tarde, el 15 de septiembre del año 1908, en Colombre, al 632, quema con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de 22 meses de edad. Es descubierto por la madre de la víctima, pero alcanza a huir. El 6 de diciembre, sus padres, Fiore y Lucía Godino, cansados de los continuos problemas causados por Cayetano, que entonces tenía tan solo 12 años, vuelven a entregarlo a la policía. Esta vez es enviado a la colonia de menores de Marcos Paz, en donde permanece durante 3 años. Mientras permanece encerrado, acude a clases en donde aprende a leer y escribir un poco. La estancia de Godino en el reformatorio, lejos de regenerarlo, lo endurece. El 23 de diciembre del año 1911 regresa a las calles. Ahora es un criminal frío y terriblemente potenciado. Su liberación se da al parecer a petición de sus padres, con quienes regresa a vivir. En un fútil intento por redimirlo de su secuela criminal, se habían ocupado de conseguirle trabajo en una fábrica, pero por desgracia solamente es capaz de mantener el puesto durante 3 meses. Nuevamente comienza a vagar por las calles, pero esta vez no se circunscribe a los barrios conocidos. Sus vagabundeos lo llevan a frecuentar lugares y personas del más bajo nivel moral de la pujante ciudad de Buenos Aires. Asimismo, comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol. El 12 de enero del año 1912, Cayetano, quien ya es conocido en las calles de Buenos Aires con el sobrenombre de El Petizo Orejudo, se introduce en una bodega de la calle Corrientes y da rienda a otra de sus grandes pasiones, el fuego. El incendio que provoca tarda 4 horas en ser sofocado por los bomberos. Después de su arresto, declararía lo siguiente: me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego. El 26 de enero del año 1912, el cadáver de Arturo Laurora, de 13 años, es encontrado en una casa puesta en alquiler en calle Pavón. El cuerpo es descubierto golpeado y semidesnudo, con un trozo de cordel atado del cuello. Su desaparición había sido reportada apenas el día anterior. Posteriormente, Godino confesaría la autoría del crimen. El 7 de marzo de 1912, Godino prendió fuego las ropas de una niña de 5 años, llamada Reina Bonita Vainikov. La pequeña falleció tras 16 días de agonía en el hospital de niños.
En los meses siguientes del año 1912, Godino causa 2 incendios más que son controlados fácilmente por los bomberos sin que se produzcan víctimas. El 24 de septiembre del año 1912, mientras trabaja en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Godino mata de 3 puñaladas a una yegua. No fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después, prende fuego la estación Bail, ubicada en las actuales calles Carlos Calvo y Oruro, propiedad de la compañía de tranvías Anglo-Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos. El 8 de noviembre del año 1912, Godino convence con engaños a Roberto Russo, de 2 años, para que lo acompañe a un almacén en donde presuntamente le compraría unos caramelos. Lo lleva hasta un alfalfar a pocas cuadras en donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de cuerda que usa para atarse los pantalones. Son descubiertos por un peón quien los entrega a las autoridades. Cayetano Godino declaró que había encontrado atado al niño y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos. Es liberado por falta de mérito. El 16 de noviembre del año 1912, en un baldío situado en las calles de Anfunes y Chiclana, intenta golpear a Carmen Gitone, de 3 años. Un vigilante hace acto de presencia y Godino consigue escapar. Días después, el 20 de noviembre, se lleva de la esquina de Muñiz y San Juan a la niña Catalina Neulener, de 5 años. Busca un baldío por la calle Directorio, pero antes de encontrarlo, la menor se resiste a seguir. Godino se descontrola y la golpea. El dueño de la casa ubicada en San Juan al 78 interviene y Godino logra huir de nuevo. El último crimen del petizo orejudo es probablemente el mejor documentado de su carrera. El 3 de diciembre del año 1912, su víctima, llamado Gesualdo Giordano, de apenas 3 años, salió como todas las mañanas, después de desayunar con sus padres, de su casa ubicada en la calle Progreso 2185, para reunirse con sus amiguitos a jugar. Esa misma mañana, a pesar de los acostumbrados gritos de su padre, Cayetano Godino sale de su casa ubicada en Urquiza al 1970. Después de vagabundear un rato por las calles, Santos Godino encuentra en la calle Progreso al grupo de chicos jugando. Se le suma sin despertar ninguna sospecha porque su aspecto de idiota siempre le ha permitido ganar la confianza de sus víctimas. Poco después, consigue convencer a Gesualdo para que lo acompañe a comprar unos caramelos. Un rato antes, y sin éxito, invitó a Marta Pelosi, de 2 años de edad, pero la menor, asustada, se refugió en su domicilio. Así pues, víctima y homicida se encaminan sin apuro hacia el almacén ubicado en Progreso al 2599, en donde compran 2 centavos de caramelos de chocolate. Enseguida el más chico los reclama, pero Godino, imperturbable, resuelve dosificarlos. Le permite algunos y le promete los demás si acepta acompañarlo hasta cierto lugar alejado, la Quinta Moreno, donde actualmente se levanta el Instituto Bernasconi. Una vez en la entrada, el chico llora y se resiste a entrar, pero el asesino lleva hecho demasiado, ni siquiera vacila, lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce en la quinta y lo arrincona cerca del horno de ladrillos. Lo derriba con fuerza y lo aquieta poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho. Godino conoce el mecanismo. Con apuro, pero sereno, se quita el piolín que lleva en el cinturón. Se trata de esos lazos de algodón que se utilizan en albañilería para sostener las plomadas. Empieza a enrollarlo en el cuello de Gesualdo. Le da 13 vueltas y procede a estrangularlo. Pero Gesualdo intenta levantarse, así que Godino procede a atarle de pies y manos, cortando la cuerda con un cerillo encendido. De nuevo procede a asfixiarlo con el cordel, pero el chiquillo se resiste a morir. Busca otra manera de matarlo. Godino se da a la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior del local, en donde se topa con el padre de Gesualdo, quien le pregunta por el paradero del niño. Imperturbable, Godino le responde no haberlo visto, y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima a levantar una denuncia. Mientras tanto, el orejudo encuentra un viejo clavo de 4 pulgadas. Regresa con él junto a su víctima y usando una piedra como martillo lo hunde en la sien del niño moribundo. Después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc, huye de la escena del crimen.
Esa noche, durante el velatorio de su víctima, Godino hace acto de presencia. Después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gesualdo, huye llorando del lugar. Según declaró posteriormente, deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza. Para su desgracia, dos policías, el subcomisario Pierre y el principal Ricardo Bassetti, ya habían ligado cabos con casos anteriores. Esa misma madrugada del 4 de diciembre de 1912, allanaron el hogar de los Godinos y arrestaron a Cayetano. En sus bolsillos encontraron un artículo del periódico aún fresco que relataba los pormenores del asesinato, y en sus pantalones restos del violín con el que había ahorcado a Gesualdo. Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinato. En noviembre del año 1914, el juez en lo penal de sentencia, doctor Ricardo Mejía, absolvió a Godino considerándolo penalmente irresponsable y ordenó remitir las actuaciones al juzgado en lo civil para formalizar su internación por tiempo indefinido, y se lo recluyó en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Allí atacó a 2 pacientes, uno inválido en una cama y el otro en sillas de ruedas. Después intentó huir. A raíz de la apelación de la sentencia, la Cámara de Apelaciones en lo criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado, mientras no hubiera asilos adecuados, en una penitenciaría por tiempo indeterminado, por lo que lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. 10 años después, en el año 1923, es trasladado al penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, conocida como la cárcel del fin del mundo. En el año 1927, los médicos del penal, basándose en los estudios pseudocientíficos de Lombroso, creían que en las orejas radicaba su maldad, por lo que le practicaron una cirugía estética para achicárselas. Este radical tratamiento obviamente no tuvo resultados. En el año 1936, Godino pidió la libertad y se la negaron. Los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Estevez y Cabred concluyeron que es un imbécil o un degenerado hereditario, perverso e instintivo, extremadamente peligrosos para quienes lo rodean. De su vida de recluso se sabe poco, apenas algunas anécdotas como la siguiente. En el año 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato mascota del penal, arrojándolo junto a los leños al fuego. Le pegaron tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital. Sobrellevó los largos años de cárcel, sin amigos, sin visitas y sin cartas. Murió sin confesar remordimientos. Las circunstancias de su muerte, ocurridas en Ushuaia el 15 de noviembre del año 1944, siguen siendo nebulosas. Se presume que murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastroduodenal, pero se sabe que había sido maltratado y con frecuencia violentado sexualmente. Según otros, los policías del penal habrían comentado que Godino murió a manos de los reclusos, quienes lo golpearon hasta matarlo, luego de que éste matara al gato que los presos tenían como mascota. El penal de Ushuaia fue finalmente clausurado en el año 1947. Cuando el cementerio fue removido, los huesos de este asesino serial habían sido saqueados. Y así pasó. Una nueva entrega de especiales de misterios de cómplices. Hoy recordamos al primer asesino en serie de la República Argentina. Hoy recordamos la historia de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petizo Orejudo.